inmediato y quisiera hablar un poquito y meditar, reflexionar en una pregunta, en relación a una pregunta. Dígale que está a su lado, pregúntame. Pregúntame. Bienvenido, llegó ya del trabajo el Bastián. ¿Cómo te fue? ¿Te toca ir de nuevo? ¿A dónde mañana? A La Serena. Bueno, Dios te guarde, te proteja y te ayude. Amén. ¿La mamá no vino hoy día? Viene llegando. Ya. Vamos a la palabra. La pregunta es, ¿por qué? ¡Ay! Digo. Vamos a tomar tecito, miren, los fríos a veces. Ay, hermano Jonathan, edite eso. Ahora sí, partimos de nuevo. ¿Por qué nos va mal? A ver, nos salió. ¿Por qué nos va mal? Dígale al que está a su lado. ¿Por qué a veces nos va mal? A ver, ¿por qué nos va mal de repente? Cuando deseamos que en todo nos vaya bien, ¿por qué a veces nos va mal? ¿Por qué a veces nos va mal? Mire, quiero leer un pasaje, y le voy a pedir su paciencia porque es un poquito extenso, de 1 de Samuel 8, 10 al 19. 1 de Samuel 8, 10 al 19. Dice así en el nombre del Señor. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Vaya entendiendo lo que se va dando allí, asimilando bien lo que se va dando en este pasaje. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, que era profeta, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Amén. El Señor nos habla hoy día a través de su palabra. En el texto que hemos leído podemos ver acá el momento exacto en el cual Israel pidió un rey para que los gobernara. Pidió un rey para que allí los gobernara. Es decir, ellos rechazaron el gobierno de Dios. Rechazaron el gobierno de Dios, pidieron un rey para ser como todas las otras naciones. Querían ser como las demás naciones. Pero antes de concederles lo que deseaban, Dios les habló por medio del profeta. Y Dios les habló claramente por medio del profeta Samuel y les explicó una por una las consecuencias de aquella decisión. De parte de Dios acá no hubo engaño. De parte de Dios no hubo una falta de advertencia. Pero a pesar de las advertencias, el pueblo respondió, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Vamos a elegir un rey.
La verdad que esto es lo que pasa, hermanos amados, en la vida de muchos creyentes. Y esto pasa en la vida de muchos creyentes en la actualidad, hoy en día. Esto ocurre también tal como lo hizo el pueblo, tal como lo hizo el pueblo. Pasa hoy en día en mucha gente que dice ser cristiana, que dicen ser obedientes a Dios. Y aquí Dios nos habla por medio de la palabra. Y muchas veces nos habla Dios por medio de la palabra, por medio de la predicación, por medio de consejos que recibimos de gente madura, de nuestros pastores, consejos que recibimos de nuestros padres, y a veces son consejos que entregan personas que ya han tenido ciertas vivencias o experiencias, y entonces ese consejo nos podría venir muy bien. Pero lastimosamente muchas veces tenemos la misma actitud, insistimos en hacer nuestra propia voluntad, tal como lo hizo el pueblo. Le vino todo un consejo de parte de Dios, le vino toda una advertencia de parte de Dios, pero ellos allí se plantaron en la negación y le dijeron no al profeta de Dios. Nosotros queremos un rey y vamos a elegir nuestro rey. A veces tenemos la misma actitud. Insistimos en hacer nuestra propia voluntad y después entonces nos preguntamos, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué esto no resultó? ¿Por qué esto no funcionó? Y mis hermanos, tenemos que reconocer entonces que muchas veces no nos equivocamos por falta de información. Muchas veces no nos equivocamos por falta de conocimiento, ni por falta de consejos. Jeremías 25:4 dice, y envió Jehová el Señor a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Vinieron profetas, gente de parte de Dios, pero no quisieron escuchar. No quisieron poner oído, atención al mensaje, a la palabra, al consejo, a la advertencia. Simplemente no quisieron. Respondamos entonces la pregunta por medio de la palabra del Señor hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué de repente las cosas no son como yo quiero, como yo espero, como me dijeron? ¿Por qué nos va mal? Número 1, vamos de inmediato a entrar en materia, hermano. De acuerdo a lo que ya hemos dicho, vamos a ir hilvanando, desarrollando el mensaje y viendo respuesta de parte de Dios a esa pregunta. Porque todos quieren que les vaya bien, ¿o no? Yo quiero que me vaya bien. Pero ¿por qué de repente nos va mal? ¿Por qué a veces nos va mal? Ya hemos dicho varias cosas, pero vamos ahora a desarrollar y a ordenar un poquito más acá las ideas y los puntos. Mire, nos va mal tal como le pasó al pueblo. Nos va mal porque endurecemos nuestro corazón. A veces al hombre, a la mujer, le cuesta reconocer eso, que endurece un poquito su corazón. Y como resultado, le comienza a ir mal. Dice Samuel 8:19, la primera parte del versículo, primera de Samuel 8:19, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Dios. El pueblo no quiso oír la voz de Dios a través del profeta. Era la voz de Samuel, pero hablando de parte de Dios. Entonces, digamos, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y quizás lo personalizaron tanto que nunca entendieron que era Dios hablando a través del profeta. Y por eso el versículo dice, pero el pueblo no quiso oír la voz
de Samuel. Y lo primero que vemos en este versículo es un pueblo con un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Dios les está hablando por medio del profeta Samuel. Les está advirtiendo de las consecuencias de pedir un rey sobre ellos. Y las consecuencias eran claras, pero ellos decidieron no escuchar. No escuchar siempre trae consecuencias. Y ese sigue siendo el mayor problema de muchas personas, incluyendo muchos que se dicen ser cristianos, y quizás también incluyéndonos nosotros, porque Dios nos habla. Yo quiero decirle de que Dios siempre está hablando. Es más, Él es un hablador de primera. Él siempre está hablando, pero nosotros muchas veces, como decimos, hacemos oídos sordos, dejamos de escuchar. Es que tenemos tantas otras voces y muchas veces dejamos de escuchar lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Pero ¿qué significa aquí endurecer el corazón? Mire, endurecer el corazón es ir perdiendo la sensibilidad de oír la voz de Dios. Es perder esa sensibilidad a la voz de Dios. Significa escuchar la palabra, pero sin permitir que transforme nuestra vida. Muchas veces hay gente así. Escuchan la palabra. Es más, te pueden decir, qué linda la palabra, qué bonita la palabra, pero no permiten que esa palabra transforme su vida. Muchas veces me han dicho, y yo digo siempre, la gloria es para el Señor. Qué bonita la palabra, qué buena la palabra, qué interesante la palabra. El tema es que muchas veces no se permite que esa palabra transforme nuestra vida. Y podemos escuchar muchos sermones, prédicas, mensajes, temas, enseñanzas, pero no obedecemos lo que Dios nos habla por medio de esa enseñanza, por medio de esa palabra. Y podemos ir a conferencias para jóvenes, para campamentos, retiros, para familias, para matrimonio, y se puede escuchar tanto. El tema es permitir que la palabra obre, actúe y transforme nuestra vida. Mire, el corazón endurecido ya no pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Sino que en lugar de eso solamente hace una oración diciendo, Señor, bendice lo que yo ya decidí hacer. Hay gente así, que le pide a Dios que bendiga lo que ya ella o él decidió hacer. Y la pregunta debiera ser, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ilumíname, llévame a lo que siente tu corazón en cuanto a lo que debo hacer, la decisión que debo tomar. Pero muchas veces le traemos al Señor cosas ya decididas por nosotros y se las presentamos para que Él las bendiga. El Señor está esperando que de una vez por todas le preguntemos, que vayamos a Él en oración y le digamos al Señor que necesitamos su dirección, que necesitamos que Él nos hable, que Él nos dirija. Nunca debemos olvidar que Dios siempre nos habla y nos corrige antes de que lleguen las consecuencias. No se olvide de eso. Dios siempre nos habla y también va a corregir antes que lleguen las consecuencias o va a haber una advertencia. Pero lastimosamente, hermanos, los seres humanos somos así, hermanos amados, no escuchamos la voz de Dios ni tomamos en cuenta su corrección. Creemos y pensamos que Dios ya no tiene nada que decir y ya no tiene nada que hablar y decir al respecto de determinadas cosas. Y usted siempre a lo mejor dice, no, es que esto lo veo yo, es que esto lo decido yo. Dios tiene mucho que decir. Dios tiene mucho que hablar. Dice Sofonías, capítulo 3, versículo 2, un librito chiquito en la Biblia del profeta Sofonías 3:2, dice,
no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová el Señor, no se acercó a su Dios. Es como una secuencia, no escuchar, si no se escucha no se recibe entonces corrección, si no se recibe corrección ya se deja de confiar en lo que Dios dice, en lo que Dios hace, y al final la gente y muchos que dicen ser cristianos terminan alejándose y no acercándose a su Dios, cuando Dios desea y anhela que tú te acerques a Él continuamente. Amén. Él está esperando que usted se acerque. Entonces, hermanos amados, muchas veces nos va mal por endurecer nuestro corazón, pero también nos va mal porque somos rebeldes. Tiene cierta relación con el endurecimiento de corazón, pero también a veces hay una rebelión, una rebeldía instalada. Mire lo que dice Primera de Samuel 8:19, Primera de Samuel 8:19, la segunda parte del versículo, la parte B, 8:19, Primera de Samuel, dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y eso ya es entonces hablar de rebeldía. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y tenemos que comprender aquí que después de endurecer el corazón, entonces aparece la rebeldía. Aparece la rebeldía. Y podemos ver la respuesta del pueblo. Ellos no dijeron, en ningún caso ellos dijeron: no entendimos. ¿Qué estás diciendo, Samuel? Ellos no dijeron: hay algo que no me queda muy claro. Ellos no dijeron: a ver, vuelve a decirnos porque hay algo aquí que no entendemos. Ellos simplemente dijeron: no. O sea, habían escuchado. Y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Ellos entonces ya tenían esa decisión. No reconocen allí ni a Dios ni al profeta. Sí, nos damos cuenta que habían escuchado y habían comprendido las consecuencias de su decisión, pero a pesar de eso, querían seguir haciendo su voluntad sin tomar en cuenta la voz de Dios. Y entonces aquí podemos ver que la rebeldía, hermanos, hermanas, la rebeldía no consiste en desconocer la voluntad de Dios. Escúcheme bien, la rebeldía no consiste en desconocer la voluntad de Dios. La rebeldía consiste en conocerla y decidir ignorarla. Ese es el punto. Aquí la rebeldía consiste en conocer lo que Dios dice, conocer, entender la voluntad de Dios, pero simplemente decidir ignorarla. En los versículos podemos ver aquí que Israel entendió. Israel entendió perfectamente la advertencia del Señor por medio de Samuel, pero simplemente prefirió hacer su propia voluntad. Mire, de la misma forma muchas veces pasa así con la gente y quizás a veces con nosotros también. Somos rebeldes, pues conocemos perfectamente lo que Dios dice. Conocemos perfectamente lo que Dios dice acerca del perdón, por ejemplo, pero decidimos no perdonar. O como se dice hoy en día, ni estar ni ahí con perdonar, ni estar ni ahí con arreglar la situación. No estoy ni ahí, en fin. Hay muchos no estoy ni ahí. Y hubo un deportista que instaló eso también, el Chino Río, ¿se acuerda? No estoy ni ahí. Después todos agarraron la misma. Y sabemos, hermano amado,
lo que Dios dice acerca de muchas cosas que están mal, pero nosotros no estamos ni ahí. Decidimos seguir enredados en lo que no conviene, en lo que Dios prohíbe, decidimos nosotros seguir ahí, ¿ya? Y sabiendo y entendiendo muy bien lo que a Dios le desagrada en su corazón. Y podríamos mencionar muchas cosas que hacemos y que sabemos que Dios no tolera en su corazón. Y ya estamos hablando, ¿cierto?, incluso de pecados y de cosas que Dios dice no están bien. No hagas, no permitas, pero nosotros con dureza y después con rebelión decidimos solo hacer las cosas a nuestra voluntad. Y sabe, la palabra de Dios dice que estamos entonces paso a paso, ¿ah? Lo estamos viendo ahora por la palabra. Dureza, rebeldía, y la rebeldía comienza cuando nuestra voluntad ocupa el lugar que solamente Dios debe ocupar. Esa es una frase que la he escuchado más de alguna vez, que dice que la rebeldía comienza cuando nuestra voluntad ocupa el lugar que solamente Dios debe ocupar. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios? ¿Qué es lo primero en nuestro corazón? Revisemos, no vaya a ser cosa que haya ahí algo de rebeldía. O comenzó con una dureza, donde escucho palabra pero no permito que transforme mi vida. Y en esa actitud estoy, no te das ni cuenta cuando das el paso a la rebeldía, y ahí entonces estamos demostrando quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Y si Dios no está en nuestro corazón, hay que preocuparse, porque podemos hacer muchas cosas que entonces traerán graves consecuencias hacia nuestras vidas y va a trascender hacia otros. Por eso muchas veces decimos, la persona cayó en esto, hizo esto otro, ¿qué falta le hace Dios en su corazón? Yo veo tantas cosas que suceden, que pasan, líos. Está lleno, hermano, está lleno. La farándula ahí hace picadillo de cosas que suceden, de líos amorosos, de este otro, de esta otra. En fin, hermano, se llena. Y uno se da cuenta qué falta hace la presencia de Dios en el corazón de mucha de esta gente. ¿Qué falta hace Dios en una nación, en un pueblo? El pueblo que no tiene al Señor está destinado a las peores cosas y a tolerar las peores cosas. La rebeldía comienza cuando nuestra voluntad ocupa el lugar que solamente Dios debe ocupar. Cuando Dios está en nuestro corazón podemos hacer su voluntad. Es más fácil, es más llevadero. Si Dios está instalado en tu corazón, en tu vida, como Rey, como Señor, el soberano de tu vida. Número 3, nos va mal también. Ya hemos dicho, endurecimiento de corazón, rebeldía, pero también nos va mal porque somos necios. Somos necios. Caemos en la necedad. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio, la Biblia habla del necio, ¿ah? Y dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y tenemos que saber, hermanos, que la necedad no consiste en falta de inteligencia. En ningún caso, la necedad no consiste en falta de inteligencia, porque a veces tendemos a confundir, sino que la Biblia presenta al necio como la persona que cree que siempre tiene la razón. Y usted no la saca nunca de ahí. Entonces ahí ya hay un necio o una necia, que entonces siempre cree que tiene la razón. Y ya no sirve de nada discutir ninguna cosa ni conversar algo, porque siempre se va a plantar en esa actitud, que siempre tiene la razón. ¿Lo ha escuchado eso a veces en la casa? No, es que yo siempre tengo la razón.
A veces pasa. El necio escucha. El necio escucha, pero no aprende. Recibe consejos, pero piensa que no los necesita. Así actúa el necio. Mucho consejo, pero piensa que no los necesita. ¿Ah? Pasa así con los adolescentes, cuando hemos sido adolescentes, hermano. ¿Ah? No estábamos ni ahí con los consejos del papá, uno quería vivir sus propias experiencias. Después andábamos llorando y tenían que consolarnos y ahí darnos cuenta, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela tenían razón. Y tenemos que saber, hermanos, que la necedad, porque a lo mejor el muchacho o la muchacha es muy inteligente, puro 7 en su estudio, pero actúa con necedad. ¿Ah? Los grandes deportistas que han caído en situaciones complicadísimas, en droga, buenísimos para el deporte, pero con necedad en las decisiones de su vida, en lo que echan a su cuerpo, en lo que consumen. Tenemos ejemplos. ¿Para qué los vamos a nombrar, hermano? Además que este programa llega a Argentina. ¿Para qué vamos a nombrar grandes estrellas? Famosos, famosas. Algunas han terminado con su vida. ¿Por qué? Eran inteligentes, pero actuaron con necedad. La persona que cree, justamente como le menciono, que siempre tiene la razón. Y a algunos ya la fama los vuelve locos y se creen semidioses y sacan pecho y ya usted no les puede decir nada. Ellos siempre creen que tienen la razón. Inteligentes, pero necios en su actitud, en su proceder. El necio escucha, como le decía, no aprende, recibe consejos, piensa que no los necesita. Y una persona necia siempre encuentra una explicación. Mire, una persona necia siempre encuentra una explicación para justificar sus malas decisiones. Siempre le tiene la respuesta y la explicación justificando sus malas decisiones. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos que reconocer que muchas veces nos ha ido mal porque Dios ya nos mostró el camino correcto. Y aún así, tomamos otro camino. Tomamos otro camino y decidimos, o decimos, mejor dicho, yo sé lo que hago. No, pero ahora sí va a ser diferente, engañándonos a nosotros mismos. O muchos dicen, a mí no me va a pasar nada. Y escuchando y viendo, hermano, lo que le pasó al otro, a la otra, no, es que a mí no me va a pasar nada. Pero estamos haciendo el mismo procedimiento, el mismo camino, tomando las mismas decisiones. Entonces lo más lógico es que te pase lo mismo que le pasó al otro. No, pero a mí no me va a pasar nada. Número 4, porque ya hemos dicho cuántos puntitos acá. Número 1, ¿qué dijimos? A ver, acuérdese, ¿cierto? El endurecimiento de corazón hace que nos vaya mal. Nos va mal también, ¿por qué? Porque somos rebeldes. Nos va mal también porque hemos dicho, porque somos necios. Y la Biblia habla del necio. También sabe que muchas veces nos va mal porque simplemente no hacemos el bien. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer para que nos vaya bien? ¿Qué hacer para que nos vaya bien? Mire, la verdad es que debemos volver a escuchar y a obedecer la voz de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 28:1? Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mire, ¿cómo dice? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verdaderamente Dios sigue hablando hoy por medio de su palabra, pero la pregunta no es si Dios habla, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a escuchar. Estamos dispuestos a escuchar. Y escuchar la voz de Dios significa estar dispuestos a obedecer.
aun cuando su voluntad sea muy diferente a la nuestra. Eso esperaba Dios del pueblo. Y por eso vino esta palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos, es decir, obedecer, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Condición, recompensa. Condición, recompensa. ¿Cuál iba a ser? Que Dios les iba a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, Dios sigue hablando hoy en día. El tema es si estoy dispuesto a escuchar. Y escuchar la voz de Dios significa estar siempre dispuesto a obedecer, aun cuando su voluntad sea diferente a la mía, diferente a la nuestra. ¿Estoy dispuesto a eso? A escuchar, a recibir la voz de Dios, aunque es diferente a lo que yo creo, pienso, a lo que deduzco en mi razonamiento humano, lo que cree mi corazón, cuando tengo un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios que tiene promesas, que tiene tanto para sus hijos. ¿A quién voy a escuchar? ¿Este corazón, esta mente limitada, o al Dios eterno, soberano, que te sostiene, que te da, que te provee y que abre camino de bendición para tu vida? ¿A quién voy a escuchar en este tiempo? ¿A líderes humanos, a grandes filósofos, a gobernantes que prometen tantas cosas y al final vemos que hacen todo lo contrario? ¿A quién decido escuchar en este tiempo? ¿Quién me está dando más base, más seguridad, más confianza? Este corazón que se equivoca tanto, esta mente que piensa tantas tonteras, ¿a quién yo decido escuchar y obedecer? Debemos aprender también a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Debo aprender, porque esto hay que irlo aprendiendo en la medida que conozco más del Señor, que recibo su palabra, en la medida que veo y vivo tantas experiencias. Debo aprender a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Lucas 22, 41 al 42? Lucas 22, 41 al 42. Dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el texto aquí que hemos leído al principio, hemos comprendido aquí, hermanos, que el problema de Israel, pasaje que leímos al principio, no era que querían un rey, el problema era que querían imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios y hacer lo que otros hacían. Y la verdadera madurez espiritual comienza cuando dejamos de tratar de imponer nuestra voluntad y comenzamos a orar como nuestro Señor Jesús lo hizo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí comienza la verdadera madurez espiritual, cuando comenzamos entonces a orar como lo hizo el Señor Jesucristo. Hay una frase, y la frase es la siguiente: la pregunta no es si Dios nos está hablando. La verdadera pregunta es: ¿qué estamos haciendo con todo lo que Dios ya nos ha dicho? ¿Qué hizo usted con la palabra del domingo pasado, por ejemplo? ¿Qué hizo usted con la palabra del discipulado en la semana, de la reunión del miércoles? ¿Qué hizo usted con la palabra que recibe cada día, si es que usted se pone a leer las Escrituras y a orar y a pedir que Dios le hable? ¿Qué hace usted? Que ya salimos de costumbres, de rutinas religiosas. Ya salimos, hermano, y yo lo digo con propiedad porque alguna vez lo hice, de comprar velas y llevar a una iglesia determinada, de ir con ramos en un domingo determinado. Yo salí de religiosidad, de guardar cosas.
Yo me acerqué a Dios para tener de una vez por todas una relación cercana, íntima con el Dios vivo, con el que me creó, me formó, el que me hizo en el vientre de mi madre. Yo salí de aquellas cosas que no beneficiaban y que me hacían solo sentir mal, pero nunca vivir y aplicar el perdón de Dios. Yo salí ya de todo aquello. Entonces, si salí de todo aquello, yo me comencé a dar cuenta que Dios es un Dios que habla. Cuando habló a mi corazón la primera vez, hermano, yo fui impactado y me hizo ver mi condición y me dijo que me acercara a Él y que Él me recibía con brazos de amor. Entonces me fui dando cuenta que hay un Dios que tiene misericordia y amor y no echa fuera a aquel que se acerca a Él con el corazón contrito y humillado, como dijo el salmista. Otro micrófono. Uno, sí. Mire, estamos haciendo lo que Dios ya nos ha dicho. Es que si vamos a permitir que Dios nos hable es para hacer lo que Dios nos está diciendo. Yo vengo a la iglesia, me reúno en un retiro, en unas conferencias con pastores de la misión. ¿Para qué? Para escuchar lo que Dios nos tiene que decir a través de su palabra. ¿Con qué expectativa viene usted cada domingo a este lugar? La verdad que la expectativa debiera ser, aparte de ir a alabar, adorar, agradecer, a estar delante del Señor en un ambiente diferente al que vivo en la semana, también debiera ser que estoy aquí para recibir una palabra, que estoy aquí para ser enseñado y edificado por la palabra de Dios. Y si esa palabra viene a enseñarme, a edificarme, a aclarar cosas en mi mente, en mi corazón, entonces estoy subiendo un peldaño más a mi desarrollo, a mi crecimiento espiritual, a mi madurez, para dejar las cosas de niño. Porque las cosas de niño tenemos que irlas dejando. Es lo normal. Un chiquito como los que andan aquí hoy en día, el que vino con su tete acá, ¿cuánto era? El Tiago. ¿Ah? Va a tener que ir creciendo, desarrollándose. Ya sería normal si viniera en unos 5 años más con tete. Porque él va a tener que madurar, crecer, desarrollarse, hablar, va a cambiar la voz. Ya no va a decir mamá, va a decir mamá, ¿qué quieres que haga? Entonces, vamos cambiando, creciendo. Y así también nosotros. Y es lo que va haciendo el Señor en la medida que atendemos a su palabra. La pregunta no es si Dios nos está hablando, la verdadera pregunta es ¿qué estamos haciendo con todo lo que Dios ya nos ha dicho? Y nos seguirá diciendo. Israel recibió exactamente lo que tanto deseaba. Israel recibió lo que ellos querían. Sin embargo, aquello que parecía una solución y que ellos veían como una gran solución, a tal punto de decirle no al profeta, no estamos ni ahí contigo, Samuel, le dijeron. Queremos hacer lo que nosotros queremos, así como lo hacen los otros pueblos. Queremos elegir a nuestro rey. A veces no lo decimos, pero actuamos de esa forma. Sí, el pastor lo dijo, lo enseñó. ¿Está en la Biblia? Sí, sí está en la Biblia, pero como dijo una viejita así, pechoña, dijo, sí, pero el papel aguanta tanto, dijo. Y así hay gente que no toman ni consideran con seriedad la palabra del Señor. Israel recibió exactamente lo que tanto deseaba. Sin embargo, aquello que parecía una solución terminó convirtiéndose en una verdadera carga. Una verdadera carga. Usted puede estudiar allí el capítulo y ver cómo sufrieron después. Donde otros líderes, autoridades que estaban lejos de Dios se aprovecharon. Pero ellos querían su rey. Aquello que parecía una solución. A veces nosotros pensamos que mi decisión, lo que voy a hacer, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo ya decidí, es la solución, es la respuesta. Es que mi amigo, mi amiga sí lo hizo, no es que tal persona.
es que ese fue el consejo que recibí, pero nunca fue el consejo de Dios. Y pensamos que ahí está la solución, que ahí está la respuesta. Aquello que parecía una solución terminó convirtiéndose en una carga. Qué terrible eso cuando usted quiere algo y lo recibe y que usted cree que es la solución, se convierte en carga. Lo que era para algo o que usted pensaba que era beneficioso, se convierte en carga. Y aquí le pasó así al pueblo. ¿Por qué se convirtió en carga lo que ellos pensaban que era la solución? ¿Por qué? Porque rechazaron el consejo de Dios para seguir allí los deseos de su propio corazón. ¿No será que alguien aquí está viviendo algo que es una carga pesada y te daña y te afecta? ¿No será? Y quizás lo tomaste como la solución, pero ¿no será que todo partió por rechazar el consejo de Dios para seguir los propios deseos de tu corazón? Y lo mismo, o sea, puede pasar con cada uno de nosotros, hermanos. Muchas veces insistimos tanto en hacer nuestra voluntad que terminamos cosechando las consecuencias terribles de nuestras decisiones. Nunca lamentaremos haber obedecido a Dios, pero sí podemos lamentar haber ignorado su voz. Hoy es el día para caminar distinto. Hoy es el día para ya ir generando los cambios en nuestra vida. Y hoy es el tiempo, y por eso Dios nos habla en su infinita sabiduría. Hoy es el tiempo, el día para abrir nuestro corazón y escuchar al Señor y decidir caminar en su perfecta voluntad. Nunca es tarde. Y lo que es más, nosotros siempre decimos, creemos en nuevos comienzos. Eso es lo hermoso del Señor. Por eso hoy día me impactaba y vino tan fuertemente mientras adorábamos al Señor. Yo estaba allá atrás y le decía, gracias Señor, porque este es un día nuevo. Y tu palabra dice que también en este día son nuevas las misericordias. Y eso da una esperanza tremenda, saber que hoy hay nuevas misericordias para ti. O sea, hoy día no hay condenación para ti. O sea, hoy día no hay un Dios que te apunte con el dedo, sino hoy día hay un Dios que te dice, tengo nuevas misericordias para tu vida. Y si hay nuevas misericordias, usted dice, puedo comenzar de nuevo. Puedo volver a avanzar, puedo volver a retomar comunión con Dios. Puedo hoy día volverme al Señor con todo mi corazón. Hoy es el día para una vez más abrir nuestro corazón y escuchar al Señor y decidir caminar en su perfecta voluntad. Si he sido duro, tosudo, rebelde y todo lo que hemos dicho en esta hora, si me he negado a escuchar la voz del Señor, o he escuchado pero no he dejado que esa palabra me transforme, hoy es un tiempo hermoso. Hoy, este día, cada día de la semana, Dios nos otorga y nuevas misericordias. ¿Para qué? Para que nos presentemos delante de Él y le digamos, Señor, aquí estoy una vez más. Señor, el ayer ya pasó, perdóname, Señor, lo que hice estuvo mal, no sé, gritoneé a mi esposa, a mis hijos, hice algo por ahí que no era lo que correspondía, un mal negocio. Señor, lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Hoy hay nuevas misericordias para comenzar, para retomar. Alguien una vez me decía, pero es que no se puede estar jugando con Dios. Sí, con eso estamos claros, que si jugamos mucho con el Señor, su gracia y su misericordia, van a venir consecuencias. Pero a pesar de todo eso, la misericordia siempre está. La misericordia de Dios, digo, está de igual manera cada día de la semana, y se van renovando. No es que ya Dios se cansó de misericordia, de su amor, de su gracia y ya nada más contigo, chao, chao nomás. O cuando yo era chico y me enojaba con mi hermano, yo le decía, se cierra esta puerta, no me hablen más. Así era yo. Pero Dios no te dice eso. Él no te cierra las puertas, todo lo contrario. En base a su amor y su misericordia, Él te abre nuevas puertas. Y yo estoy seguro que Dios te quiere abrir
puertas que nunca se han abierto, ni has visto abrirse ni caminos que se abren, ¿cierto?, delante de ti. Son aquellos que tú todavía no los habías visto, pero Dios lo tiene preparado para ti. Si vamos a Él, diciéndole: Señor, quiero entrar en tu propósito, quiero entrar en tu divina voluntad, quiero que perdones toda rebelión, orgullo, endurecimiento, porque si estoy escuchando tu voz, es para hacer conforme a tu voz, conforme a tu palabra. Delante de Dios siempre vamos a tener que doblarnos un poquito. Y mejor si es entero, no un poquito, para decirle: Señor, haz como tú quieras en mi vida. El Señor vino a los enfermos, no a los sanos. Aquí ninguno está sano, porque todos hemos quizás cometido un error delante del Señor, un pecado, una falta, por ser duros, por ser rebeldes, por querer siempre hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Y ya hemos entendido hace rato que eso trae graves consecuencias. Y más encima el Señor hoy día nos habla acerca de lo que le pasó a Israel por querer levantar su propio rey. Porque ya no querían a Dios, no querían los principios de Dios, la palabra de Dios, que era siempre de bendición para sus vidas. No, pero quisieron hacer como los otros pueblos, las otras naciones. Y la advertencia fue contundente de parte del Señor. Hoy Dios nos advierte para que hagamos siempre su propósito y su voluntad en nuestra vida. Amén. Que el Señor nos ayude y tomemos hoy una buena decisión. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Voy a dejar hasta aquí. Vamos a orar al Señor. Y le quiero invitar a cada uno que se presente delante del Señor. Si el Señor te ha hablado, como hemos estado diciendo, y te das cuenta que a lo mejor has endurecido un poquito tu corazón, o quizás te das cuenta y el Espíritu Santo te habla y te dice que estás en una actitud de algo ya de rebeldía, o es muy posible que el Señor también te haga ver que vas en los pasos del necio, de la necedad, dando cualquier argumento, diciendo cualquier cosa, en vez de disponerte para Dios. Que el Señor nos ayude para hacer lo que corresponde entonces y demos un giro en nuestra vida. ¿De qué manera? Volver a escuchar y obedecer la voz del Señor. ¿Cuántos están aquí para decirle a Dios: hoy quiero volver a escuchar y obedecer tu voz, Señor? Cada vez que tú me hablas, en la iglesia, en un culto, en la casa, en medio de situaciones, cosas que me toca vivir o ver, tú me estás hablando, Señor. Hoy decido volver a escuchar y obedecer tu voz. ¿Cuántos hoy día pueden decirle al Señor: Señor, quiero aprender a someterme a tu voluntad, no la mía? Quiero someterme a tu voluntad, a lo que tú me dices, a lo que tú me enseñas, porque tus palabras son palabras de bien, son tesoros, son riqueza para mi vida. Ayúdame, Señor, para aprender a someter mi voluntad a ti y no hacer la mía. No quiero dar malos pasos, no quiero tomar malas decisiones. Sí, quizás me equivocaré muchas veces, Señor. Quizás, Dios mío, tendré que reconocer que no estuvo bien, pero que ese reconocimiento sea para levantarme de nuevo y volver a tomar lo que es tu voluntad, tu plan, tu propósito, y no para caer en una rebeldía, en un desánimo, en una depresión, sino volver a levantar, Señor. Creemos en nuevos comienzos. Creemos que es posible, Señor amado, con tu ayuda y con tus nuevas misericordias, volver a retomar la senda. Señor, a volver a poner la mano en el arado, como dice tu palabra, y no mirar atrás, sino que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe,
Padre, en esta hora bendice a cada uno de tus hijos, bendice a tus hijas, bendice a los jóvenes, a los matrimonios, a las familias, a los niños, nuestras vidas, Señor, porque lo que más queremos hacer es tu voluntad, es tu voluntad. Señor, tú tienes planes, propósitos hermosos para nuestras vidas y quizás hemos perdido ya mucho tiempo y el tiempo pasa rápido, Señor. Y no hemos gustado tus planes, tus propósitos, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy queremos retomar. Tómanos con tu diestra de poder. Encamínanos cada día en tu verdad, en la verdad de tu palabra. Pero que podamos dejar que esa palabra nos transforme cada día, nos cambie, nos guíe, nos oriente, nos dé fortaleza, nos aumente la fe. Quizás estamos con poca fe por no dejar que tu palabra transforme, por no obedecer, por no tomar en serio tu palabra y por lo tanto hay falta de fe, Señor. Pero en esta hora, con tus misericordias que son nuevas cada mañana, volvemos a retomar, volvemos a aferrarnos a ti, volvemos a recibir tu diestra de poder para decirte, Señor, queremos caminar, queremos avanzar tomados de tu mano de poder. Bendice, Señor, a tus hijos, bendice la iglesia, ayúdanos, ayuda mi vida, Señor. Cada uno de nosotros nos presentamos delante de ti para pedirte perdón por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras desobediencias, por querer hacer las cosas solo de acuerdo a nuestras voluntades, Señor. Te pedimos perdón, nos volvemos a ti para decir que nos abraces una vez más con brazos de amor, de gracia y de misericordia, Señor, para caminar tomados de tu mano. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a adorar un momento al Señor. Vamos a presentarnos delante de Él en adoración. Gracias, Señor.